Hubo una época en la televisión mexicana en la que el poder no se medía solo en audiencias, sino en silencios. Los foros de San Ángel eran templos donde los sueños se cumplían, y también donde se pactaban cosas que jamás debieron ser vistas. Entre los actores que vivieron esa dualidad de fama y sombra, hubo uno que nunca volvió a ser el mismo después de una sola noche: Gonzalo Vega. Esa noche lo cambió todo, porque lo que vio no pertenecía a este mundo. Hoy desenterraremos uno de los episodios más perturbadores del espectáculo mexicano: el encuentro entre Gonzalo Vega y el señor telenovela Ernesto Alonso. Sin más, comenzamos. Corría el año de 1971, una época en la que México vivía la transición del cine clásico a la era dorada de las telenovelas. Los foros de San Ángel hervían de energía, entre jóvenes que soñaban con el estrellato y productores que buscaban al nuevo rostro del melodrama nacional. Entre esos jóvenes destacaba Gonzalo Vega, un actor de presencia imponente, alto, carismático y con una mirada tan intensa que bastaba para silenciar a una sala entera. Su talento era natural, casi instintivo, y los críticos de la época lo consideraban una promesa inminente del teatro y la televisión. Pero lo que nadie imaginaba era que, detrás de su meteórico ascenso, lo esperaba una noche que marcaría su vida para siempre. El responsable de esa cita con el destino sería Ernesto Alonso, el legendario señor telenovela, actor, productor, director y figura omnipresente en el espectáculo mexicano. Su palabra era ley en Televisa. Con solo una llamada podía construir o destruir una estimorque carrera, pero su fama también estaba rodeada de misterio. Los rumores hablaban de su fascinación por lo oculto, de rituales celebrados en la penumbra de su mansión en Lomas de Chapultepec, donde se decía que el poder no solo era televisivo, sino también espiritual. Gonzalo, ingenuo y ambicioso, lo admiraba profundamente. Así que cuando Ernesto lo invitó personalmente a su casa para ofrecerle un papel importante, no dudó en aceptar. La primera reunión fue cordial. Ernesto le habló de arte, de disciplina, de la diferencia entre actuar y sentir. Lo trató como a un hijo, lo llenó de elogios y le prometió convertirlo en su próximo protagonista. Pero la segunda visita sería muy diferente. Según relatarían años después empleados domésticos que trabajaron en esa residencia, aquella noche el ambiente era extraño. Toda la casa estaba iluminada por velas. El aire olía a incienso. Y en la mesa había una botella de vino francés que el anfitrión insistía en compartir. Gonzalo, nervioso pero halagado, accedió. Durante la cena, Ernesto lo observaba con una calma inquietante, como si esperara algo más que una conversación profesional. Lo que ocurrió después quedó grabado en la memoria del joven actor para siempre. Según un testimonio que años más tarde confidenciaría entre lágrimas a un amigo cercano, Ernesto comenzó a hablar en una lengua desconocida, gutural, imposible. Su voz cambió. Se volvió grave, profunda, mientras sus ojos claros por naturaleza se tornaban completamente blancos. Las velas empezaron a apagarse una tras otra sin que hubiera corriente de aire. Gonzalo intentó levantarse, pero no pudo moverse. Sentía su cuerpo paralizado. Ernesto lo sujetó con fuerza y con una sonrisa vacía pronunció una frase que lo heló por dentro. «No te puedes ir. Ya estás marcado». En ese instante, Gonzalo comenzó a sangrar por la nariz, mientras Ernesto se convulsionaba frente a él. Sin embargo, lo aterrador no era el cuerpo retorciéndose, sino la voz que seguía hablando con total claridad, repitiendo frases en un idioma imposible. De pronto, Ernesto vomitó una sustancia negra, espesa, que cayó sobre la alfombra
y pareció moverse como si tuviera vida. Aprovechando un momento de confusión, Gonzalo se levantó con todas sus fuerzas, corrió desnudo por el pasillo, arrancó una cortina y se envolvió con ella antes de escapar por el jardín trasero. Una vecina, anciana ya en aquel entonces, declaró años más tarde que aquella madrugada vio a un joven llorando, golpeando la reja de la casa del señor Alonso, pidiendo ayuda. Tenía los ojos desorbitados. Parecía haber visto al mismísimo diablo. Recordaría. Gonzalo corrió hasta la casa de su amigo Héctor Bonilla, quien lo ayudó a calmarse. Desde ese día juró no volver a pisar aquella mansión. Rechazó proyectos, contratos y premios, todo con tal de mantenerse alejado. Durante años evitó hablar del tema, pero sus amigos sabían que algo en él había cambiado. Con el paso del tiempo, otros actores jóvenes comenzaron a contar historias parecidas. Relataban cómo las luces se apagaban sin explicación, cómo se escuchaban voces en los pasillos y cómo, de la nada, algunos de ellos abandonaban sus carreras para desaparecer del medio. Los rumores crecieron. Julio Alemán y Raúl Ramírez insinuaron públicamente que Ernesto Alonso practicaba rituales esotéricos, pero nadie se atrevió a confirmarlo. Su influencia era demasiado grande. Hasta el día de su muerte, Alonso nunca negó ni aceptó aquellas historias, y muchos aseguran que su apariencia juvenil, incluso en la vejez, fue el verdadero misterio que nunca se resolvió. Por su parte, Gonzalo Vega cambió para siempre. Se volvió un hombre introspectivo, distante, pero profundamente espiritual. Nunca negó su carrera ni su vida pública, pero jamás volvió a dormir con la luz apagada. En una entrevista años antes de su muerte, confesó con voz temblorosa que, en su juventud, había visto al mismísimo demonio encarnado en un hombre y que solo un milagro lo salvó. No dio nombres, pero quienes lo conocían sabían exactamente de quién hablaba. Y ese nombre, hasta el día de hoy, sigue provocando un escalofrío cada vez que se menciona en voz baja. Ernesto Alonso. Dicen que el éxito puede ser un regalo o una maldición. Gonzalo Vega aprendió que no todo lo que brilla en la pantalla viene de la luz. Y Ernesto Alonso, hasta el final de sus días, llevó consigo un secreto que el tiempo nunca logró enterrar. Si esta historia te estremeció, te invito a suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video para que más personas recuerden el lado oculto de nuestras estrellas. Porque detrás del glamour también hay sombras que aún siguen vivas. Hasta la próxima.